Bienvenidos a las noches de tarot con la Flaca Tarot. Como ya saben, desde diciembre estamos con esta dinámica que al final de cada mes, los últimos 4 días más o menos de cada mes, estoy haciendo la lectura correspondiente al mes siguiente. Entonces ahorita estamos haciendo la lectura para el mes de marzo. En este caso, hoy vamos a ver los signos de Tauro, Virgo y Capricornio en ese orden. Les cuento cómo es mi enfoque de lectura de tarot. Mi enfoque es usar la información de las cartas del tarot y los oráculos como una herramienta para el conocimiento de sí mismo, con un enfoque terapéutico, con un enfoque transformador. ¿Por qué? Porque cuando se usa el tarot y los diferentes oráculos como un sistema predictivo únicamente del futuro, nos casamos con ese significado y creemos que no se puede cambiar. Pero ¿qué pasa? Nosotros nos expresamos a través de nuestro libre albedrío y nuestro libre albedrío permite que podamos amplificar cualquier significado que nos hagan las cartas, podamos transformar ese significado y podamos cambiarlo totalmente. Y es en ese proceso de cambiar y transformar que entra el uso del tarot y los oráculos como una herramienta de conocimiento de sí mismo. Y cuando hablo del conocimiento de sí mismo, hablo de que hay partes de nosotros, como está construido nuestro psiquismo humano, hay partes de nosotros que son inconscientes. Y esas partes inconscientes tienen que ver con nuestro pasado, con nuestras experiencias del pasado, qué tanto nos marcaron, qué tanto nos afectaron. Tiene que ver, por ejemplo, con bloqueos energéticos, ya sea en el cuerpo emocional, ya sea en la expresión de nuestro fuego interno, ya sea mental. Tiene que ver con lo que yo llamo el trabajo de sombra, que es como revelar traumas, aspectos que no conocemos de nosotros mismos, como ciertos puntos ciegos, por ejemplo. Y todo esto es para que nosotros sepamos qué aspectos de nosotros están influenciando nuestro presente y por ende van a influenciar cómo se comporta nuestro futuro. Porque nosotros somos creadores natos en la expresión de nuestra energía y de nuestra vibración. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre estamos impactando el contexto energético que nos rodea con nuestra vibración y el contexto energético nos devuelve a manera de experiencia, de situación, esa vibración amplificadamente. Entonces, si nosotros tenemos una creencia limitadora, un trauma, un miedo, eso se va a expresar y eso se va a reflejar en las situaciones que atraemos, las relaciones que atraemos, las experiencias que atraemos. Entonces, todo este fin de usar el tarot y los oráculos como herramientas terapéuticas es para revelar eso. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros llevamos esa información a la conciencia, es decir, la conocemos, sabemos qué pasa, sabemos qué partes de nosotros están actuando desde nuestro inconsciente, qué partes de nosotros están actuando desde nuestro pasado o desde nuestros bloqueos energéticos. Así nosotros ya al tener esa información en nuestra conciencia, ¿sí? En nuestra conciencia consciente, valga la redundancia, nosotros podemos transformarla, nosotros podemos transmutarla y nosotros podemos transformarnos a nosotros mismos con el fin de ¿qué? De que nuestra vibración cada vez sea más limpia, más pura, más sutil, más elevada, por así decirlo. ¿Y esto qué quiere decir? Para que nosotros conectemos cada vez más con esa parte de nosotros que es la parte energética pura, que está más allá de el ego o la personalidad que construimos para interactuar con este plano. Entonces empecemos. Yo siempre saco una carta que me marca como la energía del mes, ¿sí? O como el enfoque más expansivo y más nutritivo que puedo tener en cada lectura. Y esa carta, ese significado, enmarca los 12 signos del zodiaco. Esa carta que salió para marzo se llama el poder de la atracción. ¿Qué quiere decir el poder de la atracción? Entonces, este significado es súper chévere, porque desde más o menos del año pasado, desde agosto, estábamos como augurando un cambio de nivel de conciencia, un cambio de nivel de energía planetario. Esto está pasando constantemente, cada vez más se sube y se sube de nivel, para que nosotros podamos, digamos, sintonizar esa subida de nivel de la manera más limpia y más amable con nuestra energía. Es necesario soltar cargas, sanar traumas, transformar patrones de comportamiento que ya no nos sirven y transformar estilos de vida que ya no nos prestan servicio y nutrición. Entonces, si ustedes ven las lecturas desde el año pasado, la de diciembre, la de enero y la de febrero, el tema en común era ese, soltar y cerrar, soltar y cerrar. Entonces,
casi que era un tira y afloje entre la elevación de la energía y la energía en la cual estábamos. Esta carta para el mes de marzo me está marcando que por fin cambió la energía, por fin como que estamos sintonizando una línea de tiempo, un cambio positivo y nutritivo planetario. Porque esta carta que se llama el poder de la atracción nos está indicando que el mes de marzo va a ser como el inicio de sintonizar la energía de la abundancia y de la prosperidad. Y que al sintonizar esa energía vamos a sembrar bajo la firma de esa energía. Y la cosecha de esa siembra es una cosecha a largo plazo, no es una cosecha en marzo. En marzo es el proceso de plantar la semilla de aquello que queremos en nuestro nuevo nivel de expresión, ¿sí? Ese plantar de esa semilla abarca nuestra profesión, nuestros proyectos personales, nuestros proyectos creativos, nuestras relaciones, nuestra manera de ser, nuestros hábitos, nuestra capacidad de transformación y todo encaminado a una expansión de nuestro ser. Y cuando yo hablo de una expansión de nuestro ser es cuando experimentamos una comunión y una armonía con nuestra experiencia humana, ¿sí? Y cuando expresamos de una manera gozosa, de una manera nutritiva, nuestra firma energética, sea en lo que sea que la expresemos, ya sea cómo nos relacionamos o ya sea aquello que hacemos creativamente, laboralmente, etc. Entonces, esta carta está marcando esa siembra nutritiva, abundante y próspera para todos los 12 signos para el mes de marzo. Si, por ejemplo, no sintonizaste la lectura de febrero, te recomiendo que la sintonices, ¿sí? No importa que ya no estemos en febrero, esas lecturas casi que el nivel de conocimiento que se nos comparte a través de esas lecturas es casi que atemporal, ¿sí? Nos puede traer un beneficio y un aprendizaje en cualquier momento que la escuchemos. ¿Por qué? Porque en febrero la lectura estuvo enfocada en que es necesario soltar para cada signo, en que es necesario cerrar para cada signo, para poder dejar atrás una vieja manera de ser y nivelarse con ese nuevo nivel de expresión que se está marcando ahorita en marzo. Esta energía también nos puede ayudar a concretar nuestros sueños, nuestros proyectos creativos, a transformar nuestras relaciones de una manera más nutritiva, a transformar nuestro yo profundo, ¿sí? Y a atraer la buena fortuna, la prosperidad y la abundancia. ¿Qué pasa con esta energía de la abundancia y de la prosperidad? Estas vibraciones hacen parte de la base del diseño de la energía y de cómo fluye la energía, de cómo evoluciona la energía en el universo y cómo evoluciona la conciencia, cómo se expresa. Para que el universo esté en constante expansión necesita de la abundancia para crecer hacia todos, en todos sus aspectos, dimensiones y planos. Entonces, como esta vibración de la abundancia y la prosperidad hace parte de la firma, de la base, de lo natural, de cómo fluye la energía, esta carta nos está indicando que lo único que tenemos que hacer para sintonizarnos con esa vibración natural es ubicarnos en una vibración de receptividad pura, es decir, tener manos abiertas, tener una actitud, una vibración, una manera de ser fluida, abierta, espontánea, ¿sí? Dispuesta a cambiar, dispuesta a adaptarse, flexible, para así sintonizar de la manera más expansiva esta vibración de la abundancia y la prosperidad de marzo. ¿Qué pasa cuando experimentamos carencia, estancamiento, frustración, que las cosas no se dan, que las cosas nos salen mal? Ahí nosotros estamos experimentando lo que es tener una barrera entre nosotros y esa energía natural de la abundancia y la prosperidad. Y casi siempre, si no siempre, esa barrera es alimentada por nuestras creencias limitadoras, nuestros miedos, nuestros traumas del pasado, ¿sí? Entonces aquí adquiere mucha importancia la oportunidad de sanación que se nos abre con estas lecturas de tarot para poder transformar ese pasado, para poder sanar ese pasado y para poder limpiar nuestra vibración para que se conecte limpia, pura y receptivamente con esa energía de marzo tan nutritiva. Pasemos ya entonces a cada signo en particular. Para cada signo en particular vamos a usar el tarot de la frecuencia. El tarot de la frecuencia son ilustraciones de las frecuencias energéticas que representan cada concepto de cada carta. Esas frecuencias energéticas normalmente vienen en forma, en dibujo de mandala. ¿Por qué? Porque así es como se ve o se percibe la energía pura cuando no está filtrada por los 5 sentidos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando alguien despierta el tercer ojo, puede llegar a ver, a percibir ese tipo de frecuencias. No con los ojos, sino con un ojo energético que nosotros tenemos, todos nosotros tenemos, ¿sí? Entonces,
La ventaja de estas ilustraciones, de estas frecuencias, es que como nosotros también somos vibración, como nuestra energía también es una frecuencia, cuando nosotros contemplamos en quietud, en contemplación, valga la redundancia, estas frecuencias de estas cartas, sintonizamos, resonamos con esa energía. Y así estas frecuencias nos ofrecen una opción terapéutica, una opción sanadora, una opción expansiva. Para Virgo, y la pregunta sería, ¿cuál sería el primer paso para alinearse con esta energía de marzo, de abundancia y de prosperidad? Salió la frecuencia del propósito superior y salió al revés. Esta frecuencia al revés que me está diciendo. Cuando estamos hablando de la frecuencia del propósito superior, es porque se nos ofrece la oportunidad de fusionarnos, integrarnos cada vez más con aquello que se conoce como el yo superior. El yo superior es como la energía pura de nosotros, más allá del ego, más allá de la personalidad. Es esa energía que existe más allá de la experiencia humana, que existe en múltiples dimensiones, en múltiples planos, y una de sus expresiones es la experiencia humana que estamos teniendo en este momento, ¿sí? ¿Qué pasa cuando esa carta del propósito superior te sale al revés? Que de pronto puedes estar cayendo en un patrón de comportamiento en el que le das más prioridad a aquello que tienes que hacer a aquello que quieres hacer. Es decir, que estás moviéndote, que estás haciendo las cosas por obligación, que el esfuerzo que tú haces, dado que está enmarcado con esa energía de la obligación, del sacrificio, de la lucha, eso te está drenando tu energía, tu fuego interno. Esto te puede traer cansancio, te puede traer insomnio, te puede traer ansiedad, te puede traer frustración, ¿sí? Puede pasar que las cosas no se te dan, ¿sí? ¿Y qué pasa? Esta tendencia a hacer las cosas por obligación, a hacer lo que tenemos que hacer, a hacer lo que los demás nos dicen, a cumplir las expectativas de los demás, de los contextos que nos rodean, esto nos está alejando, ¿sí? Nos está alejando de poder personificar nuestro propósito superior. ¿Qué es el propósito superior? Es como la meta de expresión de nuestra firma energética en este plano durante el recorrido de esta experiencia humana. Por ejemplo, súper fácil, Messi, su meta era vibrar en su pasión, jugar fútbol, respirar fútbol, sudar fútbol, y se puede decir que ese fue el propósito que planeó, por así decirlo, antes de encarnar en este plano, y lo está recorriendo, ¿sí? El propósito superior no tiene que ser algo altruista, algo espiritual, sino que simplemente aquello que tú viniste a experimentar, ¿sí? Aquello que tú escogiste recorrer en esta experiencia humana. Para algunos es el camino del arte, de la creatividad, del contacto con otras personas, de hacer aquello que les gusta, ¿sí? Que los motiva. Entonces, por ejemplo, un propósito superior puede ser el simple recorrido de ser madre o de ser padre, ¿sí? Y hay personas que, como ese es su propósito, como que vibran en expansión con esa experiencia de ser madre o ser padre. Y tú y solo tú sabes cuál sería ese propósito, la manera de alinearte con ese propósito, o de saber o de reconocer cuál sería ese propósito superior, es seguir el hilo de aquello que te apasiona, de aquello que te trae dicha, de aquello que se enciende tu fuego interno, ¿sí? Porque esa energía de la pasión, de la dicha, de aquello que nos enciende por dentro, está conectada directamente con nuestro propósito superior. También para alinearnos con el reconocer cuál sería nuestro propósito superior, sería también tener en cuenta cómo nos sentimos, ¿sí? Entonces, si tú haces algo por obligación, se siente pesado, te cuesta, caes en la procrastinación muchísimo, porque es que hay una parte de ti que rechaza y rechaza eso porque lo estás haciendo por obligación, ¿sí? En cambio, cuando haces algo que te gusta, el tiempo pasa volando, ¿sí? Por ejemplo, puedes comparar ese par de vibraciones para poder reconocer el camino de personificar ese propósito superior, ¿sí? Ya relacionando entonces este par de cartas, aquello que te conecta con la abundancia es que sigas tu pasión, tu dicha, tu propósito superior, que dejes de hacer las cosas por obligación, que tomes responsabilidad y riendas sobre cómo guías tu vida hacia un camino expansivo, nutritivo y pleno, que priorices tu sentir y tu fuego interno más allá de las expectativas sociales, de las expectativas de pronto de tu crianza familiar, y más allá pues de lo que dicta tu contexto, que puede estar influenciando mucho el por qué haces las cosas por obligación. Vamos entonces a preguntar con el tarot de los arcanos, el tarot tradicional, para Virgo. Aunque ya se expresó en la frecuencia, vamos a preguntar ya en un modo más específico. ¿Qué obstáculo
se abre para que lo trasciendas, ¿sí? ¿Qué obstáculo puedes trascender en el mes de marzo para alinearte con ese propósito superior y para alinearte con esa frecuencia de la abundancia y la prosperidad? La energía de la abundancia y de la prosperidad está directamente conectada con la pasión, con la dicha. ¿Sí? Aquellas personas que su hacer y lo que expresan en su vida está guiado por la pasión, es más probable que encuentren abundancia, éxito, satisfacción, plenitud, ¿sí? Completitud. 4 de bastos al revés y la torre al revés. La torre es arcano mayor, 4 de bastos es arcano menor. Empecemos por la torre, dado que es un arcano mayor. Cuando nos sale un arcano mayor, quiere decir que ese obstáculo a trascender es importante y impacta sí o sí el poder alinearte con tu propósito superior. Cuando nos sale un arcano mayor, nos está hablando de un capítulo de nuestra vida que está invitando una exploración y un crecimiento en lo espiritual, y para las personas que no son espirituales, en un crecimiento interior como persona, ¿sí? Ese crecimiento espiritual y ese crecimiento interior va a reverberar, va a hacer un eco tanto en tu pasado como en tu futuro. E incluso también puede hacer un eco ya en la energía que estamos hablando de esta frecuencia, ya en tu energía de tu yo superior. Entonces, esta torre me está diciendo que hay un miedo, sí, que hay un miedo a cambiar, hay un miedo a sacudir los cimientos de tu vida, hay un miedo a perder una sensación de estabilidad, perder una sensación de zona de confort, y ese miedo es lo que puede estar impactando el por qué esta frecuencia te sale al revés, es decir, el por qué priorizas todo aquello que tienes que hacer por obligación por encima de aquello que sientes que quieres hacer con el centro de tu ser, con tu fuego interno. Este arcano que te salió acompañando este arcano de la torre es el 4 de bastos. También está hablando del fuego interno. Es un arcano que te está augurando que si invitas ese cambio, ese sacudir, esa transformación que te está augurando el arcano de la torre, puedes alinearte con una cosecha, puedes alinearte con una satisfacción, con el éxito, con cosechar los frutos de tu esfuerzo. Como ambas te salieron al revés, ambas están impactadas por ese miedo al cambio, por ese miedo a sacudirte, por ese miedo a sentir que no hay un terreno seguro. Entonces tú y solo tú decides si invitas el cambio a tu vida, tú y solo tú decides si invitas el abrir la puerta a una vida vivida desde la pasión, la dicha y aquello que te mueve, ese motor. Y solo tú decides si sigues en ese patrón de una vida haciendo las cosas por obligación. También el arcano de la torre habla de un cambio repentino que sacude tus cimientos. Entonces, este cambio repentino puede abarcar muchos aspectos de la experiencia humana. Y pues es importante entender que aquellos momentos de transformación que nos llegan, que nos sacuden de esa zona de confort, puede que al principio nos dé miedo, puede que al principio nos dé frustración, impotencia, pero cuando ya estamos más allá, podemos ver que era necesario, podemos ver que era un cambio expansivo y podemos ver que nos ubicamos en una vida más nutritiva, en una experiencia humana más expansiva, ¿sí? Entonces, la siguiente pregunta, como ya pasamos del obstáculo, que sería lo negativo, vamos a pasar a lo positivo. ¿Qué será lo positivo si invitas ese cambio a tu vida, si abrazas un camino de vida que exprese tu propósito superior, tu dicha, tu pasión, para alinearte con la abundancia y la prosperidad que se augura en el mes de marzo? 3 cartas. Arcano mayor, la alta sacerdotisa al revés, acompañada del caballero de bastos al revés y del 2 de copas al revés. Entonces, empecemos por este arcano mayor. Cuando estamos hablando de la alta sacerdotisa, estamos hablando de aquella parte de nosotros que se comunica con nuestro yo interno a partir de lo simbólico, es decir, los sueños, la intuición, lo mágico. Lo mágico pueden ser las sincronías que atraes a tu vida. Y esa voz interna quiere hablarte. Entonces puede estar hablando de el yo superior del cual te habla esta frecuencia. Hay algo que de pronto te da miedo escuchar esa voz, ¿sí? Te da miedo escuchar lo que tiene esa voz profunda para decirte, ¿sí? Cuando estamos hablando ya con las cartas que lo acompañan, el caballero de bastos y el 2 de copas,
Entonces, esa voz interna profunda que quiere comunicarse contigo, que quiere guiarte hacia dónde ir, que quiere guiarte hacia la expansión, que quiere guiarte hacia tu propósito superior, te estaría invitando, uno, a trascender un bloqueo energético y a trascender una separación interna. Cuando estamos hablando del caballero al revés, estamos hablando de un estancamiento en el arquetipo del caballero. El arquetipo del caballero es el que nos dirige, nos enfoca, nos empuja. Pero cuando sale al revés está diciendo que hay algo que nos tiene estancados, hay algo que nos da miedo, que nos da de pronto desmotivación. Entonces ya puedes ver como la relación de todas las cartas, como priorizar hacer las cosas por obligación, no escuchar tu yo profundo, ¿sí? No escuchar tu alta sacerdotisa interna, puede estar estancando esa fuerza del caballero en el campo de aquello que te mueve por dentro, que es el campo de los bastos, ¿sí? Del fuego interno. Y cuando estamos hablando del 2 de copas, estamos hablando de una separación interna, porque te salió al revés también. Y esa separación interna simplemente se expresa como tus dos polaridades no se están comunicando, la polaridad femenina y la masculina. Todos tenemos, independientemente de nuestro género, todos tenemos ambas polaridades. Entonces, ambas polaridades no se están comunicando para dirigirte, ¿sí? Entonces, lo emocional, lo nutritivo, el cuidar, el recibir, no se está comunicando con la polaridad masculina, que es el salir, el conquistar, el conseguir, el hacer. Entonces, aquello positivo de lo que te invita estas tres cartas en esta sección es a que escuches tu yo profundo, ¿sí? ¿Cómo? A través de la meditación, ¿cómo? Teniendo en cuenta tus sueños, teniendo en cuenta tus deseos profundos, teniendo en cuenta las sincronías, teniendo en cuenta lo mágico en tu vida, teniendo en cuenta, invitando a tu vida maneras de expresar tu dicha y tu pasión. Entonces, puedes hacer esa transformación en tu vibración poco a poco, pero es necesario que lo hagas, porque ¿qué pasa cuando no escuchamos nuestro yo profundo y simplemente ignoramos ese fuego interno? Nos llega el cansancio, el insomnio, la ansiedad, la depresión, y eso es simplemente el sentir, lo emocional o lo mental. Pero también puede llegar a expresarse como una enfermedad, también puede llegar a expresarse como atraer situaciones desfavorables que lo que hacen es reflejar ese no querer escuchar tu yo profundo. Entonces, para que la vida no te lleve a acorralarte a una situación, a una experiencia que te lleve a cambiar forzadamente, invita a tu vida escenarios, relaciones, situaciones, oportunidades que poco a poco te lleven a expresar tu fuego interno, ¿sí? Porque te salieron varias cartas del mazo de los bastos, ¿sí? Ese fuego interno es aquello que te da dicha, te da pasión, te motiva, te enciende, ¿sí? Recuerden que esta es una dinámica que tenemos desde diciembre, vamos a seguir todo el año así, vamos a hacer los últimos días del mes actual, la lectura para el mes siguiente. Entonces nos veríamos a final de marzo para la lectura de abril. Desde ya, abril se perfila como un mes importante de cambio planetario, entonces vamos a ver qué nos trae abril. Les agradezco mucho si me regalan su like, si me regalan un comentario, si me comparten en sus redes, si me recomiendan con sus amigos, porque así el algoritmo detecta movimiento, me muestra más personas y este canal crezca. Vamos poquito a poquito, avanzando. Si quieren una lectura personalizada, está publicado mi correo electrónico en todas las redes y mis tarifas también están publicadas en todas las redes. Las lecturas personalizadas obviamente no son gratis, se cobran porque son lecturas en las que se sacan muchas cartas, ¿sí? Yo no tengo límite de cartas, me gusta que la persona se sienta libre para preguntar, porque en el momento de la lectura te llegan pensamientos, te llegan ideas, te llegan recuerdos y así mismo vas preguntando. Entonces, como no tengo límite de preguntas o de cartas, pues las lecturas personalizadas son lecturas largas, ¿sí? Yo hago la lectura virtual y luego te entrego un video con las fotos, con comentarios adicionales a lo que tuvimos virtual, ¿sí? En vivo y en directo se dice como la impresión inmediata. Y ya luego cuando estudio las cartas con más tiempo, pues ahí te hago una grabación, que es lo que te entrego al final. Por eso las tarifas son lo que son, ¿sí? Porque una lectura personalizada me puede tomar 3 días de trabajo, por ejemplo, ¿sí? De grabación, de edición, de las fotos, de el análisis de la lectura. Entonces, pues por eso se cobra lo que se cobra. Y pues ya con estas lecturas mensuales, pues ya es suficiente con el contenido gratis. Quedamos aquí. Les agradezco mucho a las personas que llegaron al en vivo, ¿sí? Les agradezco mucho a las personas que me ven después. Nos vemos al final de marzo para la lectura de abril. Chao. Muchas gracias.